Bendiciones de parte de Dios en este día y qué bueno que estás acá en esta plataforma, Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy quiero hacer la segunda parte de algo que había iniciado, los animes y el mundo espiritual. Increíble. En la primera ocasión me tocó hablar de los caballeros del Zodíaco. Hoy yo quiero hablar de ellos, pero en otra tesitura, en otro nivel. Um, Los Caballeros del Zodíaco, como su nombre lo indica, mire qué curioso qué nombre tienen, Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Bueno, porque el Zodíaco siempre ha estado ligado muy de cerca, muy de lleno, con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Desde los imperios o las civilizaciones más antiguas, Sumeria, Mesopotámica, Fenicia, um, eh, Caldea, etcétera, siempre el zodíaco jugó un papel determinante en la vida de la gente. Se entendía que las estrellas hacían injerencia, hacían injerencia, tenían impacto en la vida de la gente. Por esa razón, eso se dio precisamente porque muchos de los ángeles caídos lo que hicieron fue, como descendían de los niveles superiores, lo que al descender, muchos de los pueblos vieron a esos seres descender, llegar a sus tierras, llegar a su pueblo, enseñarles en alguna medida cosas, enseñarle tecnología, como por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, está Hermes, por ejemplo. Hermes en la mitología egipcia es el dios de la sabiduría, ¿no? O sea, es como, pero ¿de dónde sacan eso? Precisamente ángeles, seres espirituales de alto nivel que en algún momento estuvieron en regiones de luz y descendieron. Al descender empezaron a transmitir conocimientos, empezaron a transmitir información del cielo, información, vamos a decir, de una índole prohibida. Y por esa razón entonces posteriormente se les hizo culto, imágenes, estatuas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para caer en cuenta con estos animes, hay algo que usted debe saber. Como se llaman caballeros del zodíaco, y precisamente tenemos cuántas casas astrales o cuántos signos zodiacales, tenemos 12, ¿no? Cada uno correspondiente al mes en el cual nacemos en el cumplimiento de la elíptica, es decir, la vuelta que el Sol dura, las cantidades de tiempo, 365 días, que el Sol dura en darle la vuelta a la Tierra. Hello. Y en ese sentido hay que advertir que la Tierra tiene su propio movimiento circular. Uno, su propio movimiento circular, gira en su propio eje. Dos, el Sol tiene un movimiento también que tiene que ver con un movimiento galáctico, es decir, él tiene que dar la vuelta increíble. Aunque no lo sintamos, no vemos que esté pasando aquí, pero la Tierra se sigue moviendo. Lo interesante del caso es lo siguiente, es que como hay 12 signos zodiacales, 12 casas astrales, cada casa tiene a personas que nacen dependiendo del mes, el día, el año, pero mayormente el mes, y esas personas que nacen en dicho mes son afectadas por esa casa. En ese sentido, entonces, fíjese lo siguiente, en los caballeros del zodíaco, cada vez que decía en el video anterior, que cuando uno de ellos nacía, aparecía una estrella en el firmamento. Es una costumbre oriental creer eso de esa manera, decía yo en el video anterior, hablando precisamente cuando Jesús nace, dice que hay una estrella que los tres sabios persiguen. ¿Por qué? Bueno, porque es una costumbre que una estrella se pose en el firmamento cuando un niño viene a este plano. Pero en los caballeros del zodíaco también pasa algo que en la Biblia no lo registramos, que es que al morir alguien se desaparece esa estrella. Interesante, ¿no? Se desaparece esa estrella y en el caso de ellos estaban para proteger a la diosa Atenea. Atena es hija de Zeus. Zeus es el dios principal del monte Olimpo, es decir, el principal de los dioses. Y la madre de Atenas, él tuvo
él tenía una esposa y era la madre, él tuvo varios hijos que eran dioses y metahumanos, es decir, mitad hombres, mitad dios. En el caso de Atenas, Atenas es hija de una diosa y por eso la proclamaban la diosa Atenea. Los griegos la veneraban igual como la diosa de la guerra, por su sabiduría bélica. Ahora, lo interesante es que la mamá de Atenas, Zeus se la come, temiendo que la hija que va a tener sea más poderosa que él. Y entonces, mire qué curioso, en la cabeza de Zeus dice la mitología griega que nace Atenas. Nace en esa parte porque nace con con el instinto, el intelecto bélico, la capacidad bélica de la guerra para pelear, para luchar, la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nace en la cabeza de él. Tome agua como yo para que pueda digerir esto. Ahora bien, como los caballeros del zodíaco estaban para proteger a esa diosa, y justamente cuando en una ocasión que les tocó pelear con los caballeros dorados de las 12 casas del zodíaco, cada una tenía un guardián. No, yo quiero que usted entienda esto. Cada una tenía un guardián físicamente, pero espiritualmente el trasfondo lo que te quiere decir es que cada casa tenía un guardián. Alguien con las cualidades, ¿verdad? Con unas cualidades, con unas destrezas, habilidades, y que podía, o en este caso, en el caso de las casas zodiacales, podía maldecirte o bendecirte. En el caso de los animes, ellos tenían que pelear con cada uno de ellos y derrotarlos. Y por lo tanto se le llamaba a los caballeros dorados. Oh, interesante. En una ocasión pasó que Hades, el dios del inframundo, hermano de Zeus, curiosamente, tío de Atenas, secuestra a Atena. Él quiere matar a Atena. Y precisamente envía caballeros de oscuridad del inframundo. Esto es interesante porque el plano de Zeus es el plano del inframundo. Por eso el Hades eran dos cosas en Grecia. Hades es el nombre del dios, ¿verdad? Del inframundo. Y Hades es el lugar de tormento. En la mitología griega están los campos elíseos que están ahí mismo, pegado del Hades, es decir, del lugar de fuego. Que de ahí nosotros, entonces, o no nosotros, Jerónimo, en el siglo IV, cuando hace la traducción de la Vulgata, empieza y pone la palabra infierno, utilizando, o viene de la palabra Hades, que viene a su vez de la palabra Seol. Pero Hades ya vemos que es el nombre del dios del inframundo. Ahora, lo curioso del caso es que los caballeros hacen signo con las manos para invocar el poder que está en las estrellas. Yo quiero que usted sepa ¿por qué ellos están haciendo eso? La razón por la que ellos están haciendo eso es porque están utilizando el poder que se le dio supuestamente de la estrella, de las estrellas de su nacimiento. Por favor. Es decir, ellos, por ejemplo, nacieron en abril, por ejemplo, y como nacieron bajo la influencia de una casa zodiacal, esa misma casa zodiacal le otorga poderes. Eso era lo que se creía. Increíble. De ahí que ellos, a la hora de invocar el poder, ya sea el animal, un dragón, en el caso de uno de ellos, el otro era un Pegaso, etcétera, para invocar ese poder, era precisamente a través de ¿qué? De poder hacer movimientos mágicos, por así llamarlo, mágicos con la mano, y tratar de invocar ese poder que pudiera socorrerlos en el momento en que lo necesitaran. Eso nos llama a colación porque las manos siempre han tenido una implicación en el mundo espiritual. De hecho, hay otros de los animes, Naruto, que justamente tiene que ver con la combinación de muchas formas de las manos para poder evocar o invocar lo que ellos quieren lograr. Las manos tienen que ver con invocación. Por eso, espiritualmente, las manos siempre van a tener ese punto X. Y es bueno que usted lo sepa. Tanto para el bien como para el mal. Increíble. Como si eso fuera poco. Muchos de ellos, de los caballeros, tienen armaduras. Lo curioso del caso es
que las armaduras también tienen el aspecto de de las estrellas que respaldaban lo que ellos hacían. En el caso del Pegaso, la armadura de Pegaso es porque las estrellas, cuando unían los puntos estelares, daba como resultado, daba como la figura que daba era una estrella. Y eso entonces llevó a los forjadores, y como el Pegaso lo había seleccionado a él para que fuera el representante de él en la tierra, por así llamarlo, la armadura que él tenía también era de un Pegaso. Otro era un dragón y tenía la misma, porque cuando usted unía los puntos, la figura que daba era un dragón. Esto sí se parece mucho a lo que vemos en la Biblia, porque la Biblia habla, por ejemplo, de Leviatán. Isaías capítulo 27 dice que Dios en aquel día el Señor matará al Leviatán con su espada grande y fuerte. Dios matará al Leviatán serpiente marina y al Leviatán serpiente tortuosa y al dragón que está en el mar. La Biblia nos habla de dragones. Ahora bien, ¿en qué tenor la Biblia nos habla de dragones? Bueno, en el tenor que la Biblia habla de dragones es que es primero una constelación. Es decir, los mismos puntos estelares que aparecen en los caballeros del zodíaco, precisamente esos puntos que unidos dan un dragón, asimismo aparece en la Biblia el dragón que está en el mar. Algunos le llaman Draco, que viene del latín, Draco, dragón. La constelación de Draco, que otros la llaman la Osa Mayor, pero realmente tiene forma más de un dragón que de una osa. Pero lo interesante de todo esto es que en las estrellas está el mensaje, porque las estrellas siempre han jugado un papel preponderante. El que no entienda esa parte desde ahí, desde la guerra espiritual, no la puede entender en otro plano. La guerra espiritual no se hace hacia abajo, se hace hacia arriba. Como si eso fuera poco, el Draco, o Leviatán, usted lo conoce, Leviatán, muchos lo señalan como que tiene que ver con el espíritu del orgullo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Leviatán es una constelación que está gobernando todo lo que entra a este plano, porque está en una puerta espiritual, está en las regiones celestes arriba, y está gobernando todo lo que pasa ahí arriba. De ahí entonces que no es descabellado cuando vemos que uno de los caballeros del zodíaco tiene un dragón, ¿no? Como su figura, como su imagen, como su alter ego, en fin. Es bueno que usted entienda esto. Entonces, otros también, no solamente también tienen la que está en la constelación de Andrómeda, etcétera, etcétera. Es decir, los griegos se encargaron de ponerle muchos de los nombres que tienen las estrellas en el día de hoy, vienen de Grecia. Esto nos debe llamar la atención, porque precisamente si vienen de ellos, que ellos encontraron en las estrellas, que llevaron a ponerle el nombre de ellas. ¿Qué ellos vieron ahí arriba? Yo todo esto y más pudiera explicarlo, pero ya no será en el día de hoy. Ya no será para hoy, pero en los días sucesivos vamos a seguir ampliando acerca de los animes y el mundo espiritual, para que usted pueda empaparse acerca de estos pequeños detalles. Así que quiero bendecirlo en el día de hoy. Será hasta la próxima. Bendiciones.